Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Esta es nuestra cita de la semana para analizar todo lo que nos ha dejado unos días aciagos, sobre todo en temas de torneos internacionales, pero una buena agenda y una buena cantidad de partidos para el fin de semana que vamos a estar analizando con mis compañeros de Fútbol Red. Vamos a empezar esta conversación agradeciendo por supuesto a ustedes que estén con nosotros, pero además entrando en un tema que ha generado mucha polémica y en el que quiero detenerme con mis compañeros porque quiero saber cuál es la opinión, la explicación que ustedes encuentran a esto que hemos tenido en la semana. Básicamente un papelón que hemos hecho otra vez los equipos colombianos en torneos internacionales, nos han dejado por fuera de la Copa Libertadores de América, no hemos tenido cómo competir a la misma altura de los equipos en esta primera fase de grupos, así que pues nos hemos quedado por fuera de los octavos de final. El sorteo que se realizó este mismo viernes en Paraguay pues no ha tenido emociones, al menos en Copa Libertadores para nosotros, y hemos tenido que conformarnos con la Copa Suramericana. Pero entonces voy a irlos saludando, compañeros, y les voy a pedir de una vez su opinión para que entremos en materia de una vez. Me van contando por qué ustedes creen que ha sido tan triste, tan gris la participación de los colombianos en la Copa Libertadores. Don Cristian Amezquita, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿qué opina usted? Hola, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para usted y pues para todos nuestros oyentes. Bueno, yo creo que sin duda es un fracaso rotundo el tema de los equipos colombianos en Copa Libertadores, pero yo pondré un paréntesis para el América de Cali, teniendo en cuenta que le quedó un equipo supremamente duro, mientras que el Medellín, digamos, tenía un equipo venezolano, uno paraguayo, tenía todo lo posible pues para poder avanzar, no lo logró y se acordó al final. Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema de la presión que sienten los equipos colombianos en torneos internacionales, porque el Medellín lo mostró, que cuando ya no tenía nada que jugar, ganó sus 2 partidos con tranquilidad, con serenidad, y yo creo que ese es un tema a tener en cuenta. Uno, la mentalidad, cómo se afrontan torneos internacionales, cómo se mide esa presión, cómo se trabaja esa presión y punto aparte el tema de la calidad individual, porque yo creo que el futbolista colombiano es mucho mejor que los demás países sudamericanos, a excepción claramente de Argentina y Brasil. Sí, eso es cierto, tenemos un abismo de diferencia con esos equipos que curiosamente son los que dominan en esta siguiente fase de la Libertadores. Voy a entrar de una vez con usted, ya después vamos a entrar en un debate ya entre todos, pero voy a preguntarle a Felipe Galindo. Felipe, ¿usted qué opina? ¿Cómo le ha ido? Hola Jenny, buenas tardes para usted y para todos nuestros oyentes. Mire, yo creo que la eliminación en los octavos de todos los equipos colombianos de la Libertadores tiene un trasfondo y creo que no hay un proceso, definitivamente no hay un proceso en las instituciones, no hay un proceso verdaderamente deportivo, sino que de inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que están buscando los directivos? Un técnico, dos, tres, cuatro jugadores nuevos que lleguen a sacar nuevos resultados, más no un técnico de unos meses, porque no unos años, con jugadores de base que conformen un plantel sólido para enfrentarse a, como decía Cristian, a los equipos brasileños y argentinos que son los habitualmente protagonistas en este tipo de certámenes. Entonces yo creo que el fracaso o el papelón de los equipos colombianos en esta temporada, que no ha sido la única, que además viene, si no hay más de 2 años, viene siendo ese fracaso, viene de raíz con eso, de que no hay un proceso deportivo, un proyecto, que garantice, que consolide a los equipos para que enfrenten de buena manera este tipo de competencias internacionales tan valiosas. ¿Estamos hablando de Junior directamente? Sí, yo creo que desde el Junior, y mire, y es que el Medellín también, el Medellín antes, y de hecho los tres equipos comenzaron después de la pandemia, o más bien retornaron a competencia con 3 directores técnicos nuevos, ¿sí? Bueno, quizás Medellín, lo de Boay ya fue después, pero el caso de Luis Amaranto Perea y de Juan Cruz Real es la muestra de que no hay un proceso serio. Claro, hay un contexto de pandemia y de déficit económico, pero eso es muestra de que no hay un proceso por parte ejecutivo para llevar a los equipos colombianos a la gloria internacional. Pues bueno, ahí tenemos una discusión también amplia porque bueno, el asunto del proceso es difícil en equipos grandes, como por eso lo preguntaba por Junior, porque es que ese no es un equipo que aguante mucho proceso y el proceso que tenía lo paró el responsable, que es Comesaña, y de pronto se fue. Entonces, digamos que para el club también es muy complejo poder prever esas situaciones
y también a la hora de dejar a un entrenador como Amaranto Perea, que ha puesto el dedo en la llaga y que me parece que ahí es donde deberíamos detenernos un poco al hablar de Junior. Me parece que ahí es difícil para el club también poder reaccionar, porque no está en los planes de nadie que ese entrenador que pide usted, Felipe, que tenga proceso, que tenga historia, que conozca el club de varios años, pues se pueda ir de un día para otro. Eso es bien complejo de manejar. Pero decimos entonces que Amaranto Perea ha dicho públicamente al final de este último partido que marcó la eliminación de Junior, que el problema es que la liga local no tiene un buen nivel. Dice él que cuando salen los equipos colombianos a los torneos internacionales, palabras más, palabras menos, se notan las posturas, se ve un poco las miserias internas, se nota que no tenemos un nivel suficientemente alto y cualquier equipo afuera básicamente nos puede superar. ¿Usted cree, Julián, hablando de esa declaración, que el asunto va por ahí? Un saludo para usted, para las personas que nos escuchan y para mis compañeros. Y yo estoy de acuerdo con Amaranto de que el nivel de la liga no es bueno. A mí me parece que el fútbol colombiano no es el más competitivo. Si bien hay algunos equipos que destacan una que otra temporada, en general los clubes se arman con lo que va sobrando de unos de otros y así es como van formando sus plantillas año tras año, y por eso es que vemos jugadores que cambian constantemente de equipo sin un rumbo y sin una dirección clara. Si uno piensa en un equipo, no sé, cualquiera, uno no ve que haya un proyecto deportivo muy, muy claro dentro de lo que ellos desean. De pronto yo veo un proyecto deportivo en Tolima, que más allá de lo que sea, y eso digamos que se nota dentro de la cancha y dentro de los resultados de los últimos años, y el proyecto del Tolima es comprar unos tipos de jugadores con cierto perfil que lo ayudan a destacarse en la liga local y que internacionalmente a ver si pueden lograr algo. Y eso es básicamente lo que se está logrando. En Junior hubo una fuerte inversión que para el fútbol local puede ser muy importante, pero ahí también me quiero detener en lo que pasa con los jugadores. También puede ser falta de un poco de mentalidad de esos jugadores que pueden llegar a ser más grandes, porque pues tienen un equipazo. La verdad, a mí me parece que Junior es el equipo más completo del fútbol colombiano en el sentido de jugadores, o al menos por nombres, por nómina, pero en el terreno de juego o les falta creérselo internacionalmente o les falta un trabajo mental más fuerte para poder competir internacionalmente. Pero hace que se note que ese nombre que tienen cada uno de ellos, porque si uno mira nombre por nombre, son jugadores destacados del fútbol colombiano y que a nivel internacional también han logrado algo. Entonces creo que también ahí hace falta un poco de eso, pero yo respaldo, para mí tiene valor lo que dice Amaranto Perea, porque no es el único que lo dice. Otros personajes que han sido, pues digamos, ganadores internacionalmente, o al menos que tienen un reconocimiento, como, no sé, Osorio, el mismo de pronto Luis Fernando Suárez o Pinto, ellos han criticado un poco el nivel de lo que se juega en Colombia, ¿no? Ellos hablan mucho del tiempo efectivo de lo que dura un partido, y aquí se para mucho el fútbol, se dan muchas patadas, y eso, cuando vamos a verlo en comparación con otras ligas importantes, pues claramente cambia mucho lo que significa un partido dentro del campo y cómo se desenvuelven los futbolistas. De acuerdo. Ahora, digamos un tema también aparte, que es el caso del América. Ya nos decía Cristian con razón que ahí había un pequeño paréntesis. Los otros equipos tuvieron grupos un poco más accesibles. Es verdad que el grupo del América con 2 brasileños era muy difícil que pudieran hacer una mejor presentación. Incluso esos partidos que jugó el América en Brasil realmente los perdió con algún halo de injusticia, porque se le fueron los resultados en el último minuto. En los 2 casos fue una situación como de no saber manejar, como dice usted, Julián, la presión hasta el final del partido. Y no solo, digamos que la palabra injusticia, yo no la aplicaría aquí, sino a mí me parece que es falta de jerarquía, falta de llevar un partido hasta el final como se debe llevar. Ayer lo estaban haciendo, digamos que en medio de todo bien, con eso de ir a pelear, a disputarlo y tal. Lo que no contaban ellos es que el árbitro les iba a añadir más tiempo y que ese más tiempo ahí los iba a afectar. Pero me parece que faltó jerarquía en muchos partidos, también le faltó jerarquía en la liga local, al menos contra Nacional, en la fecha anterior, y esa falta de jerarquía, esa falta de, a pesar de que es el campeón del fútbol colombiano, pues creo que se llenó de muchos jugadores jóvenes que al final, pues durante esos partidos muy importantes, les costó puntos que eran muy valiosos para
para lograr la clasificación. Sí, yo quisiera complementar eso con un tema. Entonces a mí me parece que esa falta de jerarquía, Sí, qué pena, Julián, que lo interrumpía, pero que esa falta de jerarquía es la que realmente hizo que América se quedara sin nada además. sí, porque ese es un capítulo aparte, porque al menos el Junior todavía tiene una posibilidad de salvar de alguna manera el año, porque es que este es un tema que sí puede ser muy romántico, la victoria y la cosa, pero al final es un tema económico, ¿no? Lo que salva el año es el torneo internacional, y para el América es crítico haberse quedado por fuera. Pero yo le digo, de verdad, que me parece que casi que es merecido por la manera como se ha manejado el equipo. Yo aquí entiendo que a los jugadores les falta un poco más de cabeza fría para manejar una situación de presión, eso es verdad. Pero también creo que se hizo todo lo que era posible hacerse desde la directiva para arruinar el proceso del campeón del año pasado. Hicieron cada cosa, cada decisión que tomaron fue ir en contra de ese mismo proceso, ir minando ellos mismos la confianza de los jugadores. Acabaron con la base del equipo que había sido campeón, empezando por el entrenador, con un técnico como Guimaraes, con esa hoja de vida, venir a poner al señor Juan Cruz Real, que debe ser muy trabajador, seguramente que lo es, pero no es un técnico a la altura del que se estaba yendo, y de ahí pues empecemos a pasar por todos lados. Entonces se va Michael Rangel, que es un goleador, y no viene un reemplazo hasta ahora, no se ha visto un reemplazo que dé garantías. Estamos esperando lo que va a pasar o lo que pueda pasar con el peruano, pero eso es un tiro al aire. No hay una política de fichajes que realmente obedezca al talento y a la necesidad deportiva del equipo, sino única y exclusivamente a la chequera de Tulio Gómez. Y esa puede ser una razón y una explicación de lo que le está pasando a la América. Termina siendo su propia administración el peor de los defectos del equipo. Entonces creo que ahí tenemos un paréntesis, como bien decía Cristian, no solamente por el grupo que les tocó, que era muy difícil, sino además por ese fuego amigo que tiene el América y que hace que no se den los resultados. Yo creo que duele mucho por los jugadores, porque yo les digo que en estos partidos, los últimos, por ejemplo, que jugaron en Brasil, yo creo que merecieron más. Creo que se esforzaron lo suficiente para haber tenido una mejor fortuna. Sí, al final también hay que saber jugar con todas las condiciones, jugar en Brasil y saber que a uno le van a poner 4, 5, 6 minutos contra un equipo brasileño, eso pasa. Entonces con eso también hay que saber jugar. Pero es que si ustedes miran la nómina, al final son Duván, Graterol y unos más, 2, 3 más, digamos un Paz, digamos un Carrascal, y se acabó. Creo que también, adheriendo un poco a lo que dices, creo que también en este último tramo América perdió puntos valiosos de local, ¿no? Empató con Unión Católica, con Universidad Católica, perdón, y perdió con Gremio. Entonces, además del último partido, que obviamente fue, digamos que algo que aconteció que nadie se lo esperaba, hay también que mirar un poco atrás los puntos tan importantes que perdieron el Pascual Guerrero y que seguramente hicieron falta en este último tramo. Claro, eso es cierto, pero entonces sí, ahí tenemos un paréntesis con el caso del América, que es el que ha terminado más afectado, tristemente más afectado, porque tenía, digamos, discutió en otro nivel. Lo del Medellín, sí es una cosa penosa desde todo punto de vista. Me parece que ahí hace mucho más falta una reestructuración total. Ya se sabe que se va a ir el dueño del equipo que lo está vendiendo, pero hace falta mucho más que un Javier Álvarez, que además no tiene el apoyo total de la institución. Hace falta más que él para tratar de resolver esa situación. Es un equipo sin refuerzos serios, es un equipo que iba a pagar seguramente como lo pagó, tristemente como lo pagó en el escenario internacional, ese mal manejo que ha tenido. Y fíjense que seguimos hablando siempre de los directivos. En el caso del Junior, la situación de haber fichado jugadores con mucho recorrido, muy costosos para el medio colombiano, pero no saberlos aprovechar. Digamos que ahí la directiva hizo bien porque se metió la mano al bolsillo y al final los jugadores no responden. Pero en los otros casos sí tenemos que aludir precisamente a esos que son los que toman las decisiones y que manejan los recursos en un año sí muy difícil de pandemia, pero pues que había que salvar de alguna forma. En estos casos que mencionamos, pues muy triste lo que ha pasado, muy triste por los jugadores también, porque muchos de ellos merecían otra situación, pero esta es la realidad. Tenemos apenas el consuelo de la Copa Suramericana,
en el caso del Junior. Y tenemos un duelo interesante, de eso también quiero que hablemos, compañeros. ¿Ustedes qué opinaron? ¿Cómo vieron este sorteo de la Copa Suramericana? Cristian, esta primera llave, que es un duelo bien interesante entre Millonarios y Deportivo Cali. Sí, Jenny, yo creo que pues en principio sobre el papel es el duelo más complicado, por decirlo así, de los equipos colombianos, teniendo en cuenta que Junior juega pues con un equipo uruguayo, Nacional lo mismo, Tolima con Unión La Calera. Entonces yo creo que Millonarios y Deportivo Cali protagonizarán el partido pues del certamen, por decirlo así, de los equipos colombianos. Deportivo Cali, en mi opinión, tiene un poco más de ventaja debido a la situación que todos conocemos de Millonarios, que está peleando con lo justo en el torneo local, y si ahora le encimamos el torneo internacional. ¿Qué está peleando? Por clasificar, porque él está peleando el milagro para clasificar y con una nómina llena, plagada de lesionados. Entonces, en principio, sobre el papel, el Deportivo Cali tiene gran ventaja sobre el equipo de Alberto Gamero. Sí, señor. Julián, ¿usted cómo ve que llega precisamente Gamero a este duelo? Porque aquí ya vamos a tener que empezar a hablar de qué se juega el entrenador, ¿no? Porque se le ha tenido pues la paciencia que había que tener en la coyuntura que estamos viviendo. Pero siempre queda la sensación de, bueno, ¿y Gamero para cuándo? ¿Cuándo va a explotar la dimensión de ese entrenador en Millonarios? Pues yo no quiero venir aquí a ser el defensor de Gamero, ni mucho menos, pero para mí no es el gran responsable de todo lo que está pasando en Millonarios. Para mí los primeros responsables claramente pues son los directivos, que desde mi concepto no han logrado hacer un buen proyecto deportivo. Y pues lo siguiente es digamos que ahí sí es la mala fortuna que ha pasado con los futbolistas, porque ahora muchos de ellos están lesionados a menos de 8 días del partido, que es el momento en el que grabamos este podcast, y digamos no tiene laterales. Por ejemplo, sus dos volantes principales en ataque pues no están en óptimas condiciones. Carrillo, que era el otro jugador que podía estar como dentro de ese tridente que él estaba formando iniciando la temporada, tampoco está porque está lesionado. Entonces creo que la falta de jugadores también lo ha afectado mucho. Y para mí no es tan responsable Gamero. Ahora, ¿cómo lo veo para el partido Suramericana? Yo lo veo en desventaja. Yo creo que a hoy Cali es mucho mejor equipo, pasa un mejor momento. Bien o mal es uno de los invictos, o si no estoy mal es el único invicto del campeonato. Y pues digamos que no es un equipo que reciba muchos goles y que en ofensiva no crea las mayores oportunidades de gol, pero es muy efectivo y tiene un palavecino en un muy buen momento. Entonces claramente yo sí creo que Millonarios en ese momento está en desventaja, pero pues tiene la oportunidad de que en Copa Sudamericana pueda lograr algo importante y que eso le sirva para seguir aumentando como su fuerza interna, porque eso es lo que está llevando a Millonarios hasta el momento, los juveniles y como esa garra o ese ímpetu que pueden sacar uno que otro jugador importante de la plantilla. Sí, señor. Otro obstáculo también para Millonarios es que va a cerrar en condición de visitante. Bueno, eso cuando hay público tiene un peso distinto, pero sí, pues en este caso es diferente, pero tampoco va a cerrar en su terreno, eso también es complicado. Pero vamos entonces a repasar estas llaves de la Copa Suramericana como quedaron. Plaza Colonia de Uruguay contra Junior de Barranquilla. Yo parado el Junior, la verdad, porque es un rival pues que es bastante accesible en el papel, ¿no? Sí. Luego nos sale Independiente del Valle y nos toca a todos ir hacia atrás, pero sí en el papel es un equipo fácil. Sí, pues ha jugado 13 partidos en la Liga Uruguaya, perdió 6, ganó 3 y empató 4, entonces no es un equipo que tenga los mejores números recientemente después de la pandemia. Claro, ahora no van a preguntar por los números de Millonarios porque ahí también ya nos podemos complicar. Atlético Nacional va a tener que enfrentar... Por eso son mejores de Cali. Atlético Nacional versus River Plate de Uruguay, esa es otra llave también que parece muy favorable a los intereses de Osorio, quien además dijo que le hicieron una propuesta de Inglaterra, pero le gusta más Nacional, ¿no? Sí, pues claramente lo llamamos, ese sí es un proyecto deportivo dentro de lo que estamos hablando, de lo que yo estaba diciendo ahorita, y vea que River Plate de Uruguay, desde que comenzó la pandemia, solamente ha ganado un partido, entonces era uno de los rivales fáciles que le podía tocar a Nacional y le tocó. Claro, ahora a mí me llaman desde Inglaterra y no sé si lo piense tanto, pues además es un equipo de la Premier, pues no, en fin, cada quien toma sus decisiones. Unión La Calera es el rival del Deportes Tolima, que es el otro equipo que queda en competencia, y hasta ahí las posibilidades que tenemos de seguir vivos
en torneo internacional, estos partidos que se van a disputar ya mismo, el 28 de octubre los partidos de ida y el 4 de noviembre los partidos de vuelta. Los equipos que ustedes están siguiendo, ya saben, vengan a www.futbolred.com y vean cuáles son los horarios específicos de sus equipos en este torneo internacional. Cerramos entonces esta ventana y vamos a abrir la ventana de la liga nuestra, porque vamos a tener en estos días, en este fin de semana, vamos a tener partidos interesantes, Cristian, vamos a tener una jornada de liga que seguramente va a seguir como seleccionando a los que realmente van a llegar a las instancias finales. Claro que sí, Jenny. Y la jornada inicia este sábado a las 4 de la tarde con el duelo entre Once Caldas y Jaguares. A las 6:05 jugarán Tolima y Equidad, y por la noche a las 8:10 el duelo de la jornada Junior Millonarios. Y para el domingo la jornada iniciará muy temprano a las 11:30 de la mañana, como ya se está volviendo costumbre pues, en nuestro querido fútbol colombiano, con un partidazo Envigado Alianza Petrolera, imperdible. A las 2 de la tarde, Patriotas Atlético Nacional. A las 4... ¿Sabe que ese partido de Alianza, bendito Dios, que no se va a jugar en casa de Alianza? ¿Usted se imagina jugar a las 11 de la mañana? No, se muere. O sea, una cosa... Horario inhumano. Bueno, no todo puede ser tan terrible. Qué pena que lo interrumpí, Cristian, cuéntame. No, sí, tranquilo. A las 4 de la tarde, Independiente Santa Fe contra Boyacá Chicó. A las 6:05 América Deportivo Pasto, y a las 8:10 otro partido, digamos que bueno, por decirlo así, Medellín Deportivo Cali. Y ya para el lunes queda a las 6 de la tarde Águilas Doradas Pereira, y a las 8 Bucaramanga Cúcuta, el clásico. Sí, señora, ahí vamos a ver Bucaramanga Cúcuta, que era un clásico, ¿no? Ahora es contra el equipo de Armenia. Sí. Fue el señor Las Cadena. Cosas que se da el lujo el señor Cadena, que hasta eso no lo cambió, hasta nos quitó el clásico, fíjese. Así está entonces la situación, este es el panorama. ¿Cuáles son los 8, Felipe, los que están más favoritos, digamos, en la parte alta de la tabla, para que la gente tenga la referencia? Claro que sí, Jenny. En el primer lugar está Deportes Tolima con 31 puntos. En el segundo está Deportivo Pasto, de gran campaña, con 29 puntos. En el tercer lugar está Independiente Santa Fe con 27 unidades, las mismas que Deportivo Cali, pero este se encuentra en el cuarto lugar. En el quinto puesto está Atlético Nacional con 26 puntos. En el sexto lugar, América de Cali con 24 puntos. En el séptimo, Once Caldas con 22. Y en el octavo, Junior con 22 unidades. Bueno, mira dónde está Junior con semejante inversión. Fíjense para lo que han tenido que invertir los millones. ¿En dónde quedaron los millones? En el último lugar en este momento de los clasificados en la liga. Pero pues así están las cosas. Entonces, para que ustedes estén bien programados, ya saben, vienen a nuestro portal y les contamos en detalle qué va a pasar con cada uno de los equipos que ustedes siguen con el corazón. Vamos a terminar esta conversación hablando de los partidos recomendados de este fin de semana, y vamos a hacer 2 pequeños paréntesis, don Julián, en lo que nos depara el fin de semana. Usted me irá contando y yo lo interrumpo para los paréntesis. Sí, pues la jornada arranca este sábado muy temprano a las 8 de la mañana con un buen partido entre Atalanta y Sampdoria para ver a los colombianos, y luego ya muy cerquita y a las 9 de la mañana, que va a ser uno de nuestras pausas, para hablar de Barcelona y Real Madrid, porque es un clásico, el primer clásico español de la temporada, y es uno de los juegos que realmente llaman la atención por cómo vienen los equipos, ¿no? Vienen al menos de perder en la Liga, y Real Madrid perdió en la Champions, mientras que Barcelona ganó en la Champions y por goleada. Así que creo que es un partido que tiene mucho la atención, siempre tiene la atención, pero en esta oportunidad, por lo débil que se muestran los equipos respecto a las temporadas anteriores, yo sí creo que pues, puede ser mucho más parejo y mucho más de incertidumbre, pienso yo. Sí, señor, seguramente va a ser difícil de saber qué va a pasar. La buena noticia, alguna tenía que tener el Real Madrid, vuelve Sergio Ramos, el capitán, ya está con la delegación, va a ser titular en el Camp Nou, que es donde se va a celebrar este partido. También el Barcelona recupera un hombre importante, Jordi Alba, que lo tenía lesionado, y va a contar con él en este clásico, un partido que, como usted decía, Julián, encuentra en horas muy bajas al Real Madrid, que viene de 2 derrotas en cadena. Sobre todo no tiene generación de fútbol, pero como no servía la unidad B, como no necesitaban a Bale, como no necesitaban a James, como no es porque no esté James, no estamos culpando de la situación la ausencia del colombiano, pero
Pero sí digamos que todas esas cosas se están sumando, porque es grave el problema de generación de juego que tiene, y cuando no está Sergio Ramos, que es un jugador de 34 años y que depende 100% del equipo, pues cuando no está Ramos se desequilibra mucho, se notan mucho ahí sí las miserias del Real Madrid. Entonces el panorama. Va a venir Koeman, el técnico del Barcelona, a su primer clásico y va a encontrarse con un Zidane que no pierde en el Camp Nou. Esa es una tendencia que va a ser importante en este partido, que como les decimos, pues en general cuando pasa a estas alturas de la liga, pues no es que vaya a definir nada, no es que el perdedor le vaya a pasar algo definitivo a esta altura del torneo, pero sí ha pasado muchas veces que se cobra con cabezas el perdedor. Entonces habría que tener mucha atención en lo que vaya a pasar en este partido, que efectivamente va a tener la atención del mundo, como suele suceder. ¿Qué más tenemos en la agenda del fin de semana, Julián? Bueno, también hay un lindo Chelsea-Manchester United a las 11:30 de la mañana, que es uno de esos juegos que claramente, pues en el fútbol inglés, a mí todos los partidos del fútbol inglés me gustan, pero cuando se enfrentan dos equipos poderosos económicamente, también llama mucho más la atención. Cierto, más morbo. Más morbo. Eso por la fecha del sábado, que digamos que hay otros partidos, pero no son tan interesantes como los que acabamos de hablar, mientras que el domingo juega, vea pues, el líder de la Liga de Francia, porque el Lille enfrenta al Niza. Vea que el Lille es uno de estos equipos sorpresa que por ahora están comandando en el fútbol de Europa, así como que está comandando el Everton, o en España está comandando la Real Sociedad. Entonces hay que ver esos encuentros. Y Arsenal-Leicester también es otro de estos encuentros atractivos que tiene la jornada del fin de semana. Sí, señor. El Everton que tiene Cristian, y hemos visto en estos días la situación de James, ¿no? Porque había dicho en la rueda de prensa del jueves Ancelotti que no podía contar con él, que había sufrido un golpe importante con Van Dijk en el famoso clásico contra Liverpool, y que no iba a contar con él. Pero el viernes parece que amaneció mejor. Él mismo ha compartido imágenes de su recuperación y parece que está forzando para estar el domingo a las 9 de la mañana contra Southampton. Claro, y es un partido que pues aquí en Colombia se podrá disfrutar desde las 9 de la mañana, y yo creo que el señor Carlo Ancelotti está utilizando como se dice en el póker, está cañando, porque veo muy difícil que James, que arriesgue a James en un partido frente al Southampton, un equipo de media tabla hacia abajo, que viene digamos, con los equipos del Big Six, empató con el Chelsea y cayó goleado contra el Tottenham. Entonces yo creo que utilizará a James, de pronto lo lleve al banco de suplentes, lo ponga a jugar, no sé, 15, 10 minutos, si el partido lo necesita, pero de resto no creo que valga la pena arriesgar a su mejor hombre en un partido, digámoslo, sencillo, entre comillas, porque pues en la Premier nunca hay partidos fáciles, pero yo creo que el Everton tiene jugadores para suplir, para formar un esquema que le permita ganar el partido, y pues además, como pues lo acabo de decir, el rival no es muy complicado. Sí, señor, y además en el calendario vienen otros partidos que pueden ser más exigentes. Viene todavía un Newcastle, viene además un Manchester United, que creo que son partidos difíciles para el colombiano, por no mencionar los compromisos y el viaje que se implica el tema de las eliminatorias a Qatar 2022. Entonces, seguramente habría que aprovechar este break para que descanse un poco. Vamos a ver cómo lo maneja Ancelotti, pero sí parece que fuera, como dice usted en su término tan técnico, cañar a los amigos de Southampton para este partido que va a venir este domingo, que es un partido bien interesante igual para ver. Recuerden, estamos hablando del líder de la Premier League. Esto entonces es lo que hemos tenido para contarles. Esperamos que ustedes pues hayan aclarado alguna duda que hayan tenido, que también se hayan formado su propia opinión sobre los temas de discusión en el fútbol de Colombia y del mundo. Ya saben que en www.futbolred.com van a encontrar todo lo que necesitan, la programación completa de los partidos, porque tenemos mucho más fútbol en el fin de semana, felizmente. Así que vengan, consulten, programen en nuestro portal todo lo que ustedes necesitan saber de sus equipos favoritos. A ustedes, señores, como siempre, Cristian, Felipe, Julián, muchas gracias por sus opiniones. Ok, entonces que tengan un buen fin de semana todos, y al otro lado, como siempre, a todos ustedes que nos dedican su tiempo y su atención, mil gracias.